Me encanta, soy muy curiosa, me gusta aprender de todo, soy multidisciplinar. Me voy a morir aprendiendo a no sé lo qué. Y de repente, sin quererlo yo, encontré una cosa haciendo piezas que dije, uy, esto me está gustando mucho. A veces las prisas es lo peor que puede haber. Me gusta pensar que soy creadora, yo creo. El precio es muy relativo. Daneboa, Conversaciones con Creadores, el podcast de la artesanía gallega. Presenta María Gómez Domínguez, especialista en comunicación y marketing cultural. Ana Tenorio es ceramista y creadora de Which Needs. Su trabajo se sitúa en el ámbito de la cerámica utilitaria, donde la función y la sensibilidad contemporánea conviven en equilibrio. Sus piezas y vajillas forman parte de las mesas más exquisitas y reconocidas a nivel nacional e internacional. Ganadora del Premio Artesanía de Galicia en 2018, Ana concibe cada pieza como parte de los rituales cotidianos, objetos pensados para ser usados, habitados y disfrutados. Desde el barro reivindica el tiempo lento, la experiencia y la conexión con lo esencial. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Me he quedado un poco en shock con tu presentación, pero porque siempre me da muchísima vergüenza. O sea, realmente yo no me veo así, pero bueno, hay que presentarse de alguna manera. ¿Pero no eres así? Entonces, sí, ¿quién es Ana claro Tenorio? que sí, pero me refiero a que no me gusta que me describan siquiera, ¿sabes? Yo no vivo eso en el día a día, o sea, no vivo eso por dentro. Entonces es como que... Shock. Sí. ¿Qué hace esta? Sí. Pues fíjate, me gusta que me lo digas así porque de hecho arrancamos las entrevistas justamente así, porque a veces pensamos y vemos que os cuesta creéroslo, os cuesta... Vendernos, nos cuesta vendernos, sí. Y bueno, y no solo por eso, sino por ser objetivos. En este tipo de cosas yo te doy las gracias porque me sacas del taller, ¿sabes? También te sirve a ti para salir del taller mentalmente, ¿no? Es algo que hay que hacerlo de vez en cuando, es un ejercicio muy bueno de reflexión, aparte de que estás todo el día reflexionando en tu trabajo, pues esa visión desde fuera, aunque sea ajena o la tuya propia, es muy interesante porque hay más reflexión y más objetividad. Cuando estás tan cerca del trabajo... sí, es como que hay una miopía ahí que no te deja verlo y... Una y presbicia, en mi caso más bien, pero sí. Entonces abruma esa visión, no sé. Y si te pregunto a ti, ¿quién es Ana Tenorio? Pues yo creo que soy una niña que sigue jugando. A ver, esto me acerca mucho a esa niña que fui, ¿no? Y a esas cosas que yo sentía y siento que ahora tengo la suerte de que se me permite seguir jugando, ¿no? Y teniendo ideas, llevándolas a algo real, ¿no? A la realidad, dialogando conmigo misma, inventando cosas, es lo que más me gusta y me siento muy afortunada. Entonces, te iba a decir que se nota, y se nota en cómo lo cuentas y en cómo vemos las piezas que tenemos aquí, que bueno, hablaremos de ellas, pero en estos primeros minutos me gusta que me cuentes algo que tengas, pues no sé, en el torno, en el horno, a punto de entrar en el horno, algo que tengas entre manos y que luego me puedas contar más a lo largo de la entrevista, bueno, para que la gente se quede, para que la vea entera, completa. A ver, estoy siempre con muchas cosas entre manos, nunca estoy con una sola cosa. Excepto, bueno, hubo ahí un trabajo así muy grande que tuve, fueron muchos meses en los que tuve que estar muy absorbida por ese proyecto, que era de un restaurante de A Poniente. Ese fue el más largo, digamos, en el tiempo, porque eran muchas piezas, mucha cantidad. Acabé el año, después de haber estado investigando en los esmaltes, porque es algo que yo no toco demasiado, ¿no? Porque si os fijáis así un poco en mi trabajo, es sobre todo un estudio de formas, de lo que es la pasta también, de la cerámica en sí, ¿no? Buscando esa pureza y lo que es expresarme a través del esmalte no es algo que... Porque es que esto de la cerámica son muchos caminos, son
1225, o sea, puedes estar 20 vidas haciendo esto, entonces tienes que decidirte por un... Y yo me decido pues por el impulso que tengo, por la intuición o las necesidades que tenga y tal. Y el tema de los esmaltes es algo que sabía que lo tenía como muy pendiente ahí, no me quería meter porque para meterse También hay que meterse en profundidad. Y bueno, tuve un encargo que me exigió meterme más en ese tema y descubrí muchas cosas al acabar el año. Entonces yo digamos que mi regalo de Navidad fue un montón de resultados, de experimentos que había estado, mi cliente pobrecito está esperando y le voy contando cómo va la cosa, pero es muy lento, es un proceso muy lento y entonces tiene que ver con temperaturas del horno, tienes que hacer muchas pruebas y ver qué pasa y bueno, hay algún resultado bastante satisfactorios O sea, y veo que se me abre ese camino para este año. Ya toqué 4 notas o 5 notas que me gustan y sé que voy a este año iniciarme por ahí. por ahí. O sea, Pero no sé qué va a aburrirse- pasar, quiero decir, eso lo tengo ahí y no sé, pero veo un mundo Un mundo infinito. nuevo. Sí. Y aburrirse no está en, No, en no, el nunca guión me por lo aburro. que veo. Nunca me aburro. Muy bien. Vamos, eso no está en mi vocabulario. Eso no existe. No existe, no. Vale, Ana, vamos a ese principio, porque justo le decías, ¿no? El tener esta oportunidad también de pararte y de pensar y de, bueno, tratar de verte un poco también desde fuera, quizás a través de mis ojos también. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo llegas? ¿Cómo la cerámica llega a ti o tú a la cerámica? ¿Cómo pasó eso? Primero, vamos a ver, yo la trabajo desde pequeña, pero no como cerámica en sí, sino modelar, ¿no? Lo que es el modelado del barro rojo de toda la vida, del paquete. Bueno, tuve también contacto con un escultor que tenía, recuerdo haber visto la bañera llena de barro, que dije, wow. Esa imagen eran amigos de mis padres y él era escultor, que la verdad que no sé cómo se llama, pero tenía alguna escultura por Vigo y tal. Y esa imagen pues se me quedó grabada. Y dije, yo quiero tener eso en mi casa, ¿no? Una bañera blanca de estas exentas, llena de barro rojo. Y para mí es un sueño, ¿no? Es como... Brutal. Y nada, son esas cosas que tienes ahí. Después, referencias de viajes y de cosas. A ver, yo estuve en México de pequeña y ahí sé que hubo conexiones en mi cabeza. Después, en el colegio en el que yo estuve, antes de ir a México y después, porque volví a ese colegio, había extraescolares, no, pero, bueno, que había extraescolares, como pero actividades. que se incluían las normales, ciertas cosas que no se hacían en otros, ¿no? Como el barro. Yo qué sé, hacíamos fotocopiadoras manuales, con geles, cosas muy raras. Fotografía, cantidad de música, teatro. Entonces todo eso, digamos que es lo que yo llevo en la mochila, ¿no? Está. Y que va ahí pesando. Luego en la facultad no había cerámica, no había hornos ni nada, pero antes de eso yo ya tuve la cosa de hacer cerámica, de llevar al horno pues mis cosas, porque yo seguía haciendo, tanto desde pequeña siempre tuve Desde contacto siempre, con el barro, pero tenía esa espinita y yo no sé, era adolescente y la llevé a un horno de un señor que tenía un horno y tal, y hice una pieza que me la curré todo un verano, que se secaba con el calor del sol y la tapaba, recuerdo que la tapaba y la tapaba con humedad y tal para seguir trabajando en ella, porque era un autorretrato así, tamaño natural. Entonces, claro, fueron muchas horas de verme en el espejo, de ver cómo... Y no tengo ese autorretrato porque explotó en el horno. No, Sí, sí, sí. Era lo siguiente que te iba a preguntar, ¿dónde está esa pieza? Nada, secó, o sea, lo dejé que secara, pero no lo suficiente. Entonces, por culpa de eso explotó. Ostras. Sí, sí. Y nada, historias. ¿Y cuándo dices, quiero dedicarme a esto profesionalmente? O sea, ¿cuándo ves o a raíz de qué pieza o de qué momento dices, ostras, espérate? A ver, Claro. Está muy claro, sí. Yo hubo un momento que, bueno, que he hecho muchas cosas, ¿no? No sé exactamente qué año sería, pero yo vuelvo a interesarme en cocer, ¿no? y en tener más conocimientos, y entonces voy a clases y empiezo a cocer piezas, pero sin ánimo de nada, sino de volver a recuperar aquello que para mí era algo que hacía desde pequeña, ¿no? Y entonces, y sobre todo la curiosidad de aprender más,
porque era, o sea, de seguir por ahí, pero simplemente por el gusto de aprender, porque me encanta, soy muy curiosa, me gusta aprender de todo, soy multidisciplinar, o sea, lo que no he hecho es raro que no, en cuanto haya a probado. creatividad, ya, sí, o sea, sí, hay muchas cosas bueno. que he hecho y creo que quiero seguir así, quiero decir, me voy a morir aprendiendo a no sé lo qué. Ok. Y por eso encanta. lo hago todo con tanta velocidad y tal, porque necesito Más. empezar y más, sí, es una necesidad. Me gusta, no sé. ¿Patología, diría alguien también? Sí, puede ser. Entonces, ahí un poco maté el gusanillo en esas clases. Recuerdo que había gente que me decía, oye, Ana, ¿y si nos juntamos varios y montamos un taller y tal? Y yo, que va, que va. Qué Eso va. sería si yo me profesionalizara y tal. Y no lo veía. Y de repente, sin quererlo yo, encontré una cosa haciendo piezas que dije, uy, esto me está gustando mucho. Y sentí que quería explorarlo más. Sentí que ahí había algo que yo no había visto hasta ese momento, no sé, y que quería explorarme a mí también ahí. Quería ver qué podía hacer yo ahí. Y de ahí nació la primera colección, que es Outside. Y ahí dije, vale, me tengo que parar a hacer esto. Y es cuando empiezo a darle vueltas, a pensar, a soñar con ese futuro, si yo hago eso, a ver si es posible, ¿no? Y poco a poco, o sea, va creciendo poco a poco. No es, pues venga, tal, pero sí tomé decisiones, ¿no? Tipo, Claro. me voy a meter en artesanía Galicia, creo que tengo que hacer, o sea, sentía que tenía que hacer ciertas cosas, ¿no? Que ir tomando Sí, distintas por anclas, ejemplo, ¿no? el Y salto ese de me voy a hacer autónoma, que ya ahí no te queda otra no te queda otra. Y ahí vino una cosa que fue una locura del año 2018, ¿no? Que fue El premio. el premio al final de año, o sea, ese año empecé con la colección esta, después hice otra más, y mientras estaba haciendo esas tres, se me ocurre la idea para presentarme y dije, me tengo que presentar ya. O sea, era como que lo tenía muy Tiene claro. que ser, ¿verdad? Wow. Pero, vamos, ni de loca pensé que podría ganar, ¿no? O sea, no estaba, o sea, es una posibilidad, pero piensas que se presenta muchísima gente, Claro. que tiene que haber mucho nivel y que no sabes, además que no es solo de cerámica, es un premio que recoge a son todo el muchas mundo. Sí, disciplinas sí, claro. y puede haber de todo, no sabes ni qué jurado es, ni qué va a pasar y pasó. Entonces yo no me lo podía creer. ¿Y qué supuso para ti? ¿Cómo recuerdas sentirte? Pues una emoción inmensa, muy emocionada. Porque, a ver, yo esto lo llevaba todo en solitario, ¿no? Pocas personas sabían que estaba haciendo eso. Fue todo muy maratoniano, el gestionar el trabajo y el estar preparando eso, que además fue, como yo me complico poco, ¿sabes? Pues Ya me veo metí ya. en un lío bueno, como en este de los esmaltes, pero en pastas, ¿no? Y entonces cambié, de hecho, iba a hacer una cosa y dije, no, espérate, porque mientras estaba haciendo eso me surgió otra cosa y evolucionó y yo le seguía el hilo a lo que me estaba pasando, que era la propia pieza, las propias personas me estaban hablando. Y ellas me decían, tienes que hacer esto. Me está pasando una cosa súper curiosa, Ana, y sobre todo pensando en cerámica, que hemos hablado otras veces en el podcast de cerámica, que me estás acelerando el corazón. Quiero decir, claro, me estás Yo lo tengo contando acelerado, y estoy o sea, me voy contigo corriendo ahí a todo eso y es flipante, porque al mismo tiempo también tú lo dices siempre, o sea, esto tiene unos tiempos, y tiene unos tiempos muy marcados y ocurren cosas que incluso ni sabes lo que va a ocurrir. No, de hecho yo no sabía si me iba a presentar o no. Yo tenía esa idea, tenía ese foco ahí, pero podía pasar de todo. De todo. Brutal. Entonces yo tenía que ir preparando y digo, bueno, si no llego, no llego porque es una fecha. A mí lo que más me mata son las fechas, las odio. Las odias, pero al final las necesitas. Al como final todos. está bien que haya unos Marcos. tiempos, pero si puedes moverse, mejor. O sea, cuando te llama un cliente y te dije, es que mira, te ponen, yo creo que ya me conocen y ya me ponen un mes antes de cuando lo necesitan, ¿sabes? Pero bueno, porque pueden pasar cosas. Sí, o claro. sea, puede pasar de que, pues eso, que tú lo estás haciendo con tanto cariño y con tanto amor, llega el horno y el horno habla y dice, lo siento, No. para la próxima vez será. Y eso es durísimo, porque si hay una fecha ahí, tú no quieres quedar mal, y no es culpa tuya. Claro.
¿no? A veces es las prisas, a veces las prisas es lo peor que puede haber. Lo que la mata, tal sí, cual. Sí, porque precisamente haces las cosas más aceleradamente y entonces no funciona igual que cuando estás más calmado. ¿Y cómo se gestiona eso con los clientes? No es fácil, pero no tengo mala suerte con eso, creo. O sea, con los clientes, o sea, yo se lo cuento, se apiadan de mí, pero quiero decir, no me he encontrado con clientes exigentes y si está, o sea, yo creo que ya huyen, ¿no? O sea, ya ven que pueden sacar de mí que no. Ya nos conocen, hay como una química, tú conoces, ya sientes que puede, sí, de un lado y de otro, ¿eh? O sea, y se habla mucho, claro, se habla. Y todos saben que yo no estoy solo con ellos, con uno de ellos, siempre estoy con varias cosas y estás todo el día haciendo malabares, Tetris y cosas de estas, con el horno, con los tiempos, con los secados, con las pastas, y es un lío muy grande, pero también muy bonito, o sea, cuando ves que sales. Claro. O sea, cuando todo sale y dices, ¡wow! No sé cómo lo he hecho, pero... Pero aquí está. Sí, y no solo me pasa a mí, yo hablando con otras ceramistas y tal, les pasa lo mismo. Claro, porque es propio de la propia disciplina. Sí, que tienes que hacer malabares y eres un poco malabarista y ellas a veces ayudan, a veces no ayudan. Claro, a veces están a favor y a veces... Sí, sí, y a veces es maravilloso, es que no sé. Y cuando estás en manos a la obra, ¿no? Manos al barro, con proyectos, comentábamos en el editorial, ¿no? Tenemos tus piezas, has obligado a comensales de un montón de sitios, en restaurantes muy finos, a sufrir y a darle la vuelta a los platos y a los vasos y a todo. Sí, eso es increíble. ¿Cómo, o sea, hablábamos antes, ¿no? Clientes como Aponiente, Un Diverso, estos sitios, Pepe Soya. Claro. ¿Lo entienden los tiempos cuando esperan que su vajilla esté para la siguiente temporada y hay retrasos? ¿O no se ha dado eso? Sí se ha dado, sí se ha dado. Entonces yo ya los voy educando, digamos, no a todos. O sea, los hay que ya vienen muy preparados porque, bueno, sobre todo en Galicia, que están muy acostumbrados a trabajar con artesanía en Galicia, entonces no sé si todos somos iguales trabajando con los clientes y tal, pero sí que están más acostumbrados y ya lo saben, y ya hay un respeto y un valor y tal. Pero fuera, a nivel nacional, sí que tienes que educar, porque a lo mejor están más acostumbrados a trabajar con industrial, que es, pásame el catálogo, yo cojo esto y tal, ¿y cuándo me lo tienes? Digo, bueno, espera, hay que hacer tal... Pruebas, tal, prototipos, seguramente. Porque claro, tú si tiras de industria, pues trabajas con moldes, no sé qué, tú si esto me lo pides justo, más pequeño, más grande, pues yo tengo que estudiar primero si se puede hacer. O esto que me estás pidiendo, tengo que hacer el diseño, tengo que probarlo, ver si es viable, bla, bla, yo qué sé. Entonces, claro, si estás acostumbrado a comprar por catálogo, ¿no? Esto no es lo mismo. No. Entonces es algo que tienes que, y yo creo que empiezan a sentir, ¿no? Y que una vez lo saben, pues ya saben que tienen que avisarte con tiempo. Y ya saben que Ana no la puedes llamar, Ana o cualquiera de nosotros, que no la puedes llamar, pues... De hoy para mañana, en 2 semanas necesito tenerlo, porque además de que tú estás ya con otras cosas, tienes que hacer huecos y luego cuesta muchísimo, porque entonces a veces tienes que decir que no, y duele mucho, porque a un cliente no le quieres hacer eso. Porque son buenos clientes que confían en ti y que no quieres defraudarlos y es complicado. ¿Has tenido que decir muchos nos complicados? Una vez. Y fue por circunstancias personales que estuve, o sea, me lo pensé. Sí. Me lo pensé, pero no por el cliente, sino por mí. Por tu momento, sí. Por mí. No sé. Que te planteas que no quieres defraudar, digamos, y quieres saber si puedes asumir eso que implica aceptar. Pero aquí estamos. Ahí estamos. Y un sueño, porque decía ahora, ¿no? Para una ceramista como tú, con tu recorrido, con el premio que decíamos, ¿qué sueño le falta a Ana Tenorio como ceramista? A ver, poder seguir ya para mí es un sueño. O sea, continuar y no sé, quizás tener más tiempo para mí, ¿no? Para no tanto conciliar, sino tener más tiempo para experimentar,
porque estás siempre... sí, y yo me exijo mucho con el trabajo, cuando tienes digamos que es una responsabilidad, ¿no? Y no puedes fallar, entonces ahí no te puedes detener, ahí tiene que ser todo muy... Y a veces necesitas reposo, necesitas vacaciones, otras veces necesitas que se apague el mundo, o sea, un apagón como... pero sin apagón, ¿sabes? Sin apagón. Una que todo el mundo está apagado y tú, está todo el mundo durmiendo, estupendo, algo así. Sí. Una noche eterna, pero que sean unos cuantos meses. Unos cuantos meses, para investigar, que también lo decías antes. Sí, ¿no? Para investigar sobre todo, para hacer cosas y sentir yo que no hay presión de tiempo. Tiempo, necesito como tiempo para decir, me apetece hacer esto, me apetece experimentar aquello. Tiempo para ti. Es que al final es para el trabajo, porque al final eso que yo experimento luego va a acabar ahí. Absolutamente. Hay gente que viene por el taller y te dice, ¿qué estás haciendo nuevo? Claro, como te preguntaba yo, ¿qué tienes? A ver, ¿qué tienes? ¿En qué estás? ¿Y qué es eso que no repetirías? A mí me gusta mucho preguntaros por esto porque tenemos a mucha gente que nos escucha que está como en las primeras etapas y tal. Un aprendizaje de esos, de máster, pero sin pagar. No lo sé. Quizás creer más en mí desde el principio. Desde antes incluso. Sí, a ver, yo en mi caso fue creer en mí y sin que nadie más creyese en mí. Estaba sola en eso. Yeah. Y no sé qué tenía yo dentro que me decía, síguelo, síguelo, síguelo. Y por más que te digan, porque tenía voces en contra, no solo no me apoyaron, sino que tenía voces en contra. Otra cosa. Yo estaba contra marea, o sea, contra corriente, digamos. Y eso es de lo que más he aprendido de mí, es eso, ¿no? Entonces, si alguien empieza, y es en el momento en el que más dudas tienes, porque claro, y te das cuenta, si tú no crees, ¿quién va a creer, no? Entonces, fue un ejercicio muy grande de creer en mí y de ver que era posible, ¿no? Entonces, cosa tras cosa que me ha ido pasando, me ha ido confirmando que estaba en lo correcto, ¿no? Que estabas en el camino. Y esas voces se callaron. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Casi nada. ¿Cómo haces para de repente, con todo eso que está en tu cabeza, ordenarlo y enfocarlo hacia algo concreto? O sea, digamos que son fuentes de inspiración para ti, dirías, o hay algo concreto que es el lugar donde tú consigues esa inspiración para las piezas. Perdona la interrupción, pero en este momento las métricas nos dicen que estás 100% dentro de la conversación y tenemos que aprovecharlo. Para que Danegua siga creciendo, tienes que suscribirte a nuestro canal. Haz tu pequeña revolución y suscríbete a tu plataforma favorita. Tienes toda la información en la descripción. Es mi vida, mis cosas. A ver, y luego lo que te decía, tener tiempo para mí también es tiempo a lo mejor para tejer o para hacer o para pintar o para... Claro. Yo soy de hacer cantidad de cosas. Entonces, en cualquiera de esas otras facetas mías encuentro inspiración, ¿no? O viendo una película, quiero decir, la inspiración está en todos lados. Solo tienes que que estar observando y estar en un estado de absorción, ¿no? O sea, en modo esponja. En modo esponja, total. En modo esponja, sí. De aplicación y de llevarlo... Y enseguida ya lo ves, o sea, las estás cazando y las estás... A ver, y luego te viene pues un momento de relax o de que estás asociando o estás trabajando y estás madurando eso que hizo clic y de repente estás empezando a verlo y a veces es para esto y a veces es para otras cosas, porque claro, como tengo más... Como tengo más plancha. Sí, más planes. Sí. Tal cual. Sí. ¿Y hay algo, una parte del proceso, del desarrollo, que sea como, no sé, parte de tu ritual? O sea, ¿hay algo que haces siempre, cada día, cuando entres al taller? Por curiosidad, saber si hay algo. Sí, a ver, depende de las rachas. A veces son rachas de que necesito paz y silencio, otras rachas que necesito noticias, una cosa que te esté hablando y que tú no, porque es trabajo y no quieres pensar, otras veces es música porque estás como, depende. Pero siempre hay
una cuestión con el sonido, o sea, que es un ritual, digamos, ya sea apagado, música o noticias. Forma parte de tu proceso de trabajo. Sí, sí. O necesito silencio o no lo necesito. Quiero decir, el sonido es importante. El sonido y la luz. Me gusta trabajar de día, por ejemplo. Hay veces que se hace de noche, pero porque estoy ahí. Se hace de noche, bueno, ahora se hace de noche de tarde, Antes, pero claro. bueno, me imagino en verano, imagínate, ¿no? Sí. Que son las 11 de la noche y tú todavía ahí, pues sí. Claro, porque hay días que no te llegan las horas y que no quieres dejar que eso, o sea, no quieres que eso se deje para mañana, ¿no? Pero en general me gusta tener unos ritmos para tener mis horarios, porque es difícil, ¿no? Distanciarse cuando es algo tan propio y personal. Yo podría estar comiendo mientras trabajo y no, párate, vete a hacer la comida, comes y luego te descansas, te relajas. O sea, me tengo que estar así todo el día disciplinando para tener un orden. Y, si no podría ser vivir más allá de... Sí, y tener la vida un poco más ordenada, porque por mí sería todo fluir, pero no, y me gusta que eso pase porque me ordena, me ayuda. Entonces, esto que te voy a preguntar, seguramente digas nada, lo quiero todo. ¿Hay algo del proceso que odies? O sea, del proceso de creación, de desarrollo. A ver, me gusta todo el proceso, o sea, me gusta estar en todos los momentos, ¿no? Sí que hay a ver, la parte que no le gusta a casi nadie que se dedica a esto es la digamos, la de contabilidad o la de gestión o la de planificación ¿no? O sea, hay gente que te pregunta, ¿y qué balance al año tienes? Y tú, ¿qué me importa? O sea, yo como todos los meses, ¿no? Pero sí que tienes que hacerlo, o sea, al final tienes que hacerlo, tienes que hacer balance anual y tienes que... Y se ayuda para encaminarte y para decidir durante el año, pero es la parte más engorrosa, a mí me gustaría delegarla, ¿no? Tener un asistente. Un asistente. Sí. Es verdad que coincidís muchos y muchas en eso, porque bueno, al final es lo que decimos, yo no sé si es que no conviven creatividad y racionalidad, pero bueno, o sea, les cuesta. Sí, te tienes que obligar. Sí. Te tienes que obligar, porque si no nadie lo hace y lo tienes que hacer, porque sin eso no existe el otro. No continúa. Claro, o sea, es como que es fundamental. Pero es la que dices, bueno, ya lo haré mañana, lo hago después de cenar, o yo qué sé, ¿sabes? Es como que... Después de cenar es el mejor momento. Después de una copita de vino, ahí es el momento, Ana. No, pero es eso, que lo retrasas, lo aparcas y luego dices, ay Dios, que tengo que entregar esto, o tengo que hacer aquello, y es que y cuando ves que es algo que retrasas es que no te gusta. Y a ver, a mí me pillas siempre manchada, ¿no? O sea, cuando cojo el teléfono es como que... espérate que me limpio, ya te cojo, ¿sabes? Y no me gusta porque me rompe los ritmos, ¿no? Claro. Y porque te obliga a ir a un terreno en el que no eres tú. Sí. Pero bueno, es la vida. Es necesario y es la vida, y la vida es realidad, ¿no? La vida es realidad, y esa es la realidad, entonces... Tal cual. Llegamos a un momento de la entrevista ya muy icónico en las entrevistas de Danewa, que son las dualidades artesanas. Habrás visto alguna cosa por ahí. Te voy a poner en dos situaciones, confrontadas o no, puedes matizar lo que te dé la gana, ¿vale? Pero bueno, la idea es esta. ¿Artesana o artista? A ver, yo por mi bagaje hice Bellas Artes, entonces digamos que siempre se te dirigía como hacia ahí, aunque yo no me he sentido nunca artista, y artesana tampoco. Yo veía la artesanía de lejos, digamos que, a ver, yo creo que ahora, a día de hoy, hay que revisar lo que es la terminología, ¿no? Y pienso que son dos mundos fundidos, ya la propia palabra de artesanía implica arte, ¿no? Entonces es complicado, pienso que se funden mucho y que a mí me cuesta establecer un límite en dónde está o quién dice qué eres tú o qué son tus piezas. Vamos a hablar más que lo que yo sea, qué son mis piezas, ¿no? Entonces me gusta pensar que soy creadora, yo creo cosas, sin querer ponerle un adjetivo, ¿no? O sea, ¿sabes? Si es más artístico o menos artístico, evidentemente hay piezas que son más artísticas.
que otras, ¿no? Pero desde el punto de vista que hago utilitario, ya podrías decir que es artesanía, ¿no? Pero tampoco es una artesanía como la entendemos tradicionalmente, antes, ¿no? de la Yo no estoy definición. repitiendo un modelo que exista. A ver, antes eran pueblos enteros haciendo sillas y todos la misma silla, ¿sabes a lo que me refiero? Y ahora, ¿no? Cada artesano está haciendo su propia silla. Y su ¿no? propia creación. Con su estilo, su sello, su investigación personal, su desarrollo, su proyecto. Entonces eso es más artístico que artesano. Absolutamente. Creo que Aunque ha evolucionado. implica un conocimiento del oficio y una técnica más profunda quizás que la que tendría un artista, que con necesitar un poquito le llega sin necesidad de profundizar. Pero creo que hay que hablar mucho del tema, que no es fácil ponerse en un sitio o en otro. Total, ¿sabes? por eso está, es trampa, es una pregunta trampa, son trampas. ¿Empresaria o emprendedora? Emprendedora. ¿Negocio o forma de vida? Forma de vida que se convierte en negocio porque no queda otra, un poco lo que hablábamos antes. Sí, pero forma de vida siempre. Siempre. ¿Reconocimiento o cash? A ver, ambas son necesarias, ¿no? Sin el cash esto no existe. No sé. Y el reconocimiento ayuda a todo, ¿no? Incluso a ti. O sea, más visibilidad, pero tú también a veces necesitas que te apoyen. Claro. Por esa soledad que te decía, ¿no? De, vale, a mí me encanta, pero yo necesito saber si esto gusta, ¿no? Y que te lo reconozcan es un poco saber que bien, ¿no? Que va bien, tal cual. Que va bien y que no eres la única que lo ve. Que no estás tan pirada. No estás sola ahí con tus piezas, sí. tal cual. Sí. ¿Y dónde ves tus piezas mejor colocadas? ¿En una tienda o en una galería? Es que estamos otra vez con lo mismo. A ver, la artesanía siempre se vio ferias, tiendas, tal, ¿no? Llevarla a la galería es por algún motivo, ¿no? Pero una galería no deja de ser una tienda, donde hay un producto que se vende. Tal cual. En una galería, ¿qué pasa? Que estamos acostumbrados a ver objeto de arte, ¿no? Claro. Y volvemos a qué es un objeto de arte, ¿no? Y claro, en el sentido, a ver, cualquiera de estas piezas dices, bueno, pues lo que es el disfrute, o sea, el uso o la utilidad que decimos que tiene la artesanía, el arte también cumple una función y tiene una utilidad. Pero absolutamente. O varias, ¿no? Entonces, ese aportar belleza, que yo lo llevo al utilitarismo, porque es que es un poco... A ver, es como si me gustase un sitio intermedio, que no fuera... que sí se pudiera vender, no el museo donde es solo para ver, ¿no? Pero que luzcan las piezas, ¿no? Sí, que se valoren. Y para que se valoren, si están al batiburrillo, no se valoran. Y quiero decir, si ya a nosotros nos cuesta eso que tú decías, ¿no? Hay que valorarse y las piezas se tienen que valorar y así como yo las veo, se deberían de poder ver. Y la forma de que la persona llegue a verlas así es también así, aisladas de ruido y yendo más a la esencia de la pieza, y para eso tiene el espacio que acompañar. Y entonces, claro, un espacio ayuda mucho a eso. Pero bueno, yo abogo un poco por la utilidad, porque también en ese espacio de que alguien utilice la pieza, la lleve encima o ¿entiendes? La use, el uso, la viva. Sí, justo, la viva. Acabas de dar en el clavo, es eso mismo. Tiene vida. Y esa vida la siente la persona que utiliza la pieza. Entonces es mucho más loco, ¿no? Y más guay que simplemente rodearla. Y me recuerda mucho, con ella, ¿no? Por eso digo que las dualidades son trampas, porque yo siempre os las presento así, como A o B, y en realidad claro que no puede ser un A o B, no. Y mucho menos si hablo con personas como vosotras, que ya tenéis esto, bueno, pensadito, trabajadito, ¿no? Y es como, ¿qué me estás diciendo? No. ¿Cómo me voy a meter en un cajón, ¿no? Pero además me llama la atención porque realmente sí creo que hay un cambio, no sé si tú lo ves así. Yo pienso en las casas de mis abuelas, tías y demás, ¿no? De lo que había puesto en una estantería, tipo
decorativo, Solo que no se podía artístico, tocar en no todo se el podía año. tocar. Ahí había vajilla. Yo Sí. recuerdo en casa de una de mis abuelas una vajilla que yo decía, pero esta vajilla, ¿por qué nunca en la vida la vi en la mesa puesta? Que es su lugar. Que es su lugar. Y es como, no, es que eso es para ver. Y esto que justo acabas de decir me parece pues poesía, porque estamos hablando de piezas que, bueno, si hablamos del valor y nacido del para usarse. precio que hablaremos ahora, Sí. podrían estar al nivel de las que mi abuela tenía en aquella estantería, ¿eh? Sí. Pero ni se le ocurriría ponerlas en la mesa. Y ahora tú misma me dices, eso es lo que yo quiero, que lo uses, que la vivas. A mí hay gente que me compra piezas y dices que me va a dar miedo usarlas. Es que no sé si la voy a usar. Y digo, vamos, me entero yo que no. Claro, es que qué Claro, rabia, total. porque han nacido para eso, ¿no? Para esto. Que no la usas, no pasa nada. También son bellas por sí mismas, ¿no? Y decoran estupendamente. Pero es triste que cojan polvo, no sé. Total. Eh, ¿Y cuál dirías, Ana, que es tu propósito con todo esto? O sea, ¿tú para qué? ¿Por qué haces esto? para expresarme. Y a ver, un poco yo lo necesito. O sea, a ver, llegó un momento en que no podía obviarlo, que fue cuando dije, Ya está. Sería el match perfecto, ¿no? O sea, hacer algo que te gusta y que quieres y que además te produzca, que puedas vivir de ello, ¿no? Entonces no te imaginas un final de esto. No. ¿No te imaginas algún motivo, yo qué sé, voy a tirar por ahí porque sé que ni de broma, pero una lotería y que Ana deje de hacer cerámica? No. O sea, ahora ha llegado para quedarse. ¿Qué pasa? Que como tengo muchas pasiones y en esto creo que confluyeron muchas de mis pasiones, ¿no? Por eso cuando lo vi y me di cuenta tenía todo el sentido del mundo. Es como si llevara toda la vida esperando que pasara y llegaba tarde. Por eso también quería hacerlo. Sí, Ya. sí, sí. Sentía que había tardado mucho, pero que era el momento adecuado. No podía haber sido antes, tenía que ser en ese momento. Y entonces, claro, ahora me va a acompañar, o sea, se queda conmigo. ¿Qué pasa? Que pasa algo, que yo no tengo ningún problema en dejar una cosa y cambiar, porque lo he hecho toda mi vida, porque soy así. Y puedo encontrar la misma satisfacción en cualquier otra cosa que esté haciendo. Porque mi espíritu es ese, es investigar, es crear, es estar explorando, explorándome, y ahí lo puedes hacer con la cerámica o con otra cosa. ¿Qué pasa? Que la cerámica puedes estar toda la vida. Puedes estar toda la vida. Por todos los caminos. Tendría que haber un motivo para que yo lo dejara, quiero decir. No sé. El tema del precio. Vamos a entrar en esas aguas profundas, porque volviendo y muy conectado con el tema del reconocimiento o del merecimiento, ¿no?, propio. Cuando empiezas a ponerle precios a tus piezas, ¿cómo te enfrentaste con eso, con ese momento? Es muy difícil, porque es eso, vuelven las dudas, tú le pones un precio, tú piensas qué precio puede tener, pero luego tienes que pensar que eso se venda, y nos pasa a todos, y tienes que decir, tiene que tener un precio de mercado. Y es muy difícil, porque si lo valoras en horas, imagínate. Claro, entonces es muy complicado. Y al principio pues tampoco el volumen de trabajo era el que es ahora, ¿no? Claro. Entonces es que no sé cómo... Hoy has llegado, podrías decir, oye, con la trayectoria que tengo y demás, pues he llegado a un momento en el que me reconcilio con lo que vale mi trabajo, ¿no? No. ¿Todavía no? ¿Sigues siendo un momento incómodo para ti ese? A ver, incómodo, no, ya es una cosa cotidiana, ¿no? Claro. Pero no sé, ¿sabes? El precio es muy relativo. El precio podría ser cualquiera, pero tiene que ser uno. Claro. Entonces tiene que ser uno que encaje al que lo compra y al que lo vende y que yo pueda seguir con esto. Simplemente es ese, pero podría ser otro. Así nada. Sí. Entonces, claro, no siempre es justo. ¿Y no crees siempre que es justo, hoy... pero a mí me compensa. Claro, y punto. Pero sí. ¿Crees que hoy la gente se da cuenta o comprende más un precio que pueda venir atribuido a una pieza pues, como esta que estamos viendo? Sí. Incluso hay de todo. Hay gente que
que te daría más que directamente. ¿Sí? ¿Se te ha dado esa circunstancia? Sí, sí. ¿Has tenido clientes que te han dicho, me parece barato, voy a pagarte más? Sí. ¡Guau! Sí, o que esto lo tienes que subir. Sí. ¡Guau! Me llama muchísimo la atención porque lo hemos hablado muchas veces en estas Y luego lo entrevistas. contrario, quiero decir. Claro. Lo contrario, sí, lo que ibas a decir, ¿no? Claro. Sí, Más eso también me ha habitualmente la pasado. anécdota de tener que justificar... Es que depende de la persona, claro, y a lo que estés acostumbrado. Y no sé, si sabes realmente qué es esto. Cuando lo sabes... Cuando lo ves. Claro, el que más lo valora, más sabe el precio que puede tener. Y el que no lo valora, más va a pedir... Una rebajita. Una rebajita, claro. Y eso la verdad que es muy desagradable. ¿Y socialmente has notado un cambio? O sea, es decir, Sí. ¿sí? Sí. ¿Sí crees que el mercado ahora mismo está más preparado? Sí. Sí, sí. ¿Y a qué lo achacas eso? ¿Por qué crees que puede ser? A ver, en el caso de la cerámica, que ya ha habido un boom, ¿no? Hay una nueva visión. En el caso de la artesanía también está teniendo una... lo que se está haciendo aquí es evidente que está haciendo... Y yo creo que es una labor conjunta, ¿no? Y luego el tema de la restauración, en mi caso, ¿no? Que es donde es mi galería. Hablando de antes de las galerías, mejor galería que los restaurantes no hay, ¿no? Porque la persona no solo lo ve, sino lo toca, lo siente y lo utiliza. Por eso hacen así. Absolutamente. Que a mí me vuelve loca porque realmente lo que es lo que está tomando la persona, que llega a fijarse en el plato es también... Bueno, ya me estoy... No, pero es súper importante, porque de hecho es lo que decimos, está totalmente conectado y es está entender... conectado en cuanto a la visibilidad que tiene, a que se valore y a que haya más visualizaciones al respecto. Luego las redes sociales, claro, que también... Todo, yo creo que es una labor conjunta entre todos que estamos haciendo que... ¿Dirías que la artesanía está de moda? Está viviendo un momento muy guay, la nueva artesanía. Pero lo que comentábamos antes, de esa evolución, que además están, creo que acorde a los tiempos de los creadores. Está pasando algo está pasando. Y sí. eso está guay. Sí, hay una cosa, sí. ¿Ana consigue tener tiempo para Ana? Bueno... lo robo. Lo quitas, ¿no? La disciplina que decías antes, sí, ¿no? Supongo. Es lo que tengo que hacer. Me tengo que esforzar porque si no, no tendría tiempo. Y luego están mis hijos, por ejemplo, mi perro, o sea, tengo una vida que no es estar todo el día en el taller, que fluye conmigo, o sea, es un baile muy bonito, o sea, consigo que se integre, pero me gustaría tener más tiempo. Más tiempo. Pero... Anotamos claramente lo que quieres, Ana, ya se lo vamos a pedir a alguien. Sí, a ver, tener tiempo está muy bien. Antes, ahora comentabas, mencionabas a tus hijos, ¿has tenido que hacer sacrificios de tiempo o la cerámica le ha robado tiempo? Igual que yo le robo a la cerámica, o sea, mi vida ha robado a la cerámica también, claro. Pero bueno, está integrado, como te digo, está integrado y está normalizado y para mí más prioritarios son mis hijos, evidentemente, entonces no te preocupes, lo dejo todo, me lavo, vamos, ¿a dónde hay que ir? Esas cosas, ¿no? Me cambio ya y nos vamos. Y no hay drama, me refiero, no lo tienes como un... No. Tengo que renunciar a esto, sino que forma parte de la vida al final. Sí, ¿no? Sí. A ver, también ya tiene una edad que no me exige tanto, por eso digo que todo confluyó para que yo estuviera en un momento muy bueno para poder hacer esto como lo estoy haciendo. Si no, estaría sintiéndome culpable en los dos lados, ¿no? Cuando le dedicase a mi familia, estaría sintiéndome culpable por no estar en el taller y en el taller sintiéndome culpable porque no estoy atendiendo a mi familia, ¿no? Y no pasa eso porque yo creo que ya tienen una edad, ya está todo rodado y ellos comprenden perfectamente mis tiempos y mis rutinas. Y forman parte, tal cual. Y hacemos que exista todo. Equilibrio, ¿no? Una cuestión de equilibrio y una cuestión de... Pero es eso, que estaría bien tener más tiempo porque esto es muy exigente y yo ya soy la primera que desayuno y vamos. Ya, en marcha. En marcha, sí. Lo primero que piensas. No sé si has echado la cuenta, ya no lo sé, de la cantidad de estrellas Michelin que tienen tus piezas en el mundo, ¿no? Porque están por ahí rulando, ¿no? Hemos hablado de Aponiente, Diverso, Pepe Soya y la lista, ¿no? ¿Qué dirías que fue muy importante para ti a nivel visibilidad? Para que de repente, pues eso, te llamen de un sitio como Diverso y te digan,
queremos tener? Yo no lo sé, me imagino, a ver, el primero en confiar en mí fue Pepe Soya y le doy las gracias porque me sentí muy bien. Confié en mi trabajo, hablé con él y conecté y entendió lo que yo estaba haciendo y diseñamos historias, muchas, y era un apoyo, para mí fue un apoyo, ¿no? Importantísimo desde el principio. Entonces, yo creo que el estar allí fue ese escaparate, digamos, para muchos otros que van allí a comer, ¿no? O sea, entre ellos se mueve así un poco. Entonces, yo creo que digamos que creo que es un tema de confianza, ¿no? De que cuando no solo estoy yo ahí suelta en las redes o estoy en artesanía, que también nos llevan por muchos sitios y hacen que nuestro trabajo se visibilice, ¿no? Son muchas cosas, en la artesanía no prato también, todo eso visibiliza, pero ya te digo, lo de entre cocineros funciona muy bien el ver que se está utilizando un plato, ostras, pues a mí me gusta, ¿qué tal? Y esa es la mejor recomendación que puede haber, ¿no? Digo yo no lo sé, me lo imagino, me quiero imaginar que es así. Que es de ahí, Sí, que unos por otros, ¿no? ¿Alguna cita, alguna feria, algún espacio que para ti fuera también muy importante a nivel escaparate? Lo digo, que haya funcionado para tus piezas o que tus piezas hayan encontrado el lugar. ¿Algún espacio en el que yo haya estado? Sí, tipo feria o algún encuentro, alguna colaboración con alguien que haya sido importante. Yo qué sé. No sabría escoger. No sabría escoger. Hay muchas... Pero has hecho todo esto. Sí, o sea, sí. Has estado en espacios, en ferias... Hay muchas ferias tampoco. No es algo que me convenza demasiado. Por el formato. Sí, por el formato que es, lo que implica, que es dejar de trabajar para estar, y luego muchísimas horas, es un desgaste. Claro. A ver, luego yo soy, no sé, hay gente que lo aguanta sin ningún problema, y yo tengo mi propia forma, mis ritmos, o mi batería social, digamos, me encanta, pero tengo mi tope. Me lo voy a apuntar. Claro, a ver, yo salgo de una feria con la cabeza... Sí, un desgaste... La cabeza sí, que necesito otra semana más para recuperarme de eso. Y eso no se valora. No. Claro, ¿cómo lo compensas eso después? Claro, yo vuelvo como entre vacía y llena, o las dos cosas, no sé. Entonces, no lo acabo de llevar bien. Y luego hay ferias maravillosas en las que, bueno, que son más fáciles, que te lo hacen más fácil. Entonces todo eso ayuda a que este paso pues sea más agradable, ¿no? Y solo veas el lado positivo, que es el guay. A ver, es que a mí me encanta moverme y me encanta compartir mi trabajo o con otros, ¿sabes? Estando en ferias colaboras y compartes y eso es maravilloso. Creo que me llevo más eso que realmente el ir a vender o enseñar tu producto, ¿no? Es más la experiencia, yo es lo que me quedo. Y bueno... ¿Y la inteligencia artificial ha entrado en el taller ya? No. ¿De alguna manera? No. ¿En la comunicación? ¿En los textos? Nada. ¿Y qué opinión tienes? ¿Por qué no? ¿No quieres? No me interesa. ¿No te interesa? Está en otro sitio, chao, inteligencia. Sí, para mí es... no. A ver, no, de momento no he encontrado que sienta que eso tenga que estar. A ver, a lo mejor me viene mañana alguien, oye, ¿sabes qué estoy haciendo? Y digo, no me digas, pues igual me interesa. De momento no me interesa para nada, de hecho le tengo mucho respeto y mucho miedo. Ahora ya está hablando entre ella, ¿eh? O sea, sí, ya están ya hay gente, confabulando, sí, no sé qué, y yo digo, no quiero saber nada de eso. No quiero saber nada de eso, cuanto menos vuelques ahí y más vuelques en algo de terreno real, mejor. Mejor. Algo más analógico. Anotado. Ay, Ana, estamos llegando al final, me está dando muchísima pena, pero, bueno, la penúltima. ¿Cómo imaginas el futuro de la artesanía y la artesanía gallega? ¿Qué auguras? A ver, yo soy optimista. El momento que hay ahora, excepto que vuelva a haber algo catastrófico a nivel naturaleza, porque ya no sé qué va a pasar prácticamente, yo me imagino que va a ir bien y que vamos a ser más. Creo que esto es contagioso, igual que lo malo se contagia, lo bueno también se contagia. Eso se lo comenté a una parejita que tenía un
unos niños pequeños y bueno, hablábamos de ese tema con respecto a los niños, pero pienso que con respecto a esto igual, ¿no? Este tipo de cosas se contagian. Pues que se contagien, sí. que... Y va a hacer bueno, que se mantenga, que dure y que salgan ideas nuevas, ¿no? Al respecto, que yo es lo que espero que pase. Genial. Que es una nueva forma de verlo y de trabajar, incluso de colaborar o de que haya una comunidad más, no sé. Más activa. Y eso se trata de estar juntos y hablar más y de que pasen cosas. Y de más de terreno también, sí, lo que decías sí, antes. Sí. Tenemos la última pregunta, te la ha dejado el último invitado, la última persona que se sentó aquí, que fue Jonathan de Coiro 3Ps, y él te dejaba la pregunta siguiente. ¿Qué tuvieron que desaprender para poder seguir en la artesanía? Buena pregunta. Sí, sí. A ver, es que la cerámica te enseña mucho. Yo creo que sobre todo la paciencia. Aunque ya la venía trabajando con otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el tejer, ¿no? Hacerte un jersey. Son horas y horas y días, ¿no? Ir viendo crecer algo y vas cogiendo callo de eso, vas aprendiendo a tener paciencia, educar, tener hijos, bueno, maternar, como se llama ahora, Sí. también te enseña, ¿verdad?, a tener paciencia. Entonces yo ya venía con eso un poco aprendido, pero claro, en la cerámica es evidente que si no la tienes, gestionar esas frustraciones también, ¿no? El ejercicio del desprendimiento, de que algo se te rompa, todas esas cosas. Yo lo pienso y ese sería probablemente uno de los más difíciles duro, para ¿no? mí. Sí. Pero eso lo aprendes al principio ya. Sin paños calientes. Tal cual. Si quieres seguir, tienes que aprender eso desde el principio. Me encanta, pues ahí queda anotada. Y Ana, la última pregunta la dejas tú y la dejas para la próxima invitada. Pues a ver, debe ser un poco, lo hemos hablado en toda la conversación, pero debe ser que es algo que necesito, que creo que en vez de contestarlo yo, se lo voy a dejar al siguiente. Muy bien, muy bien. Y sería, si pudieras permitirte estar un año sin trabajar para vivir, o sea, para comer directamente, ¿no? Y a gastos pagados, ¿no? Una especie de año sabático, ¿qué harías? Qué buena. Anotada. Ana, de verdad, mil gracias, se me ha pasado volando. A mí también. Te agradezco todo. Podríamos estar muchas horas. Muchas horas, ya lo sabes tú. Hay mucho tema, mucho tema. De verdad, gracias. A ti, siempre. Y gracias por sacarme del taller. ¿Por qué nos sentimos atraídas por lo artesano? ¿Será porque estamos cansadas de lo seriado y de lo masivo? ¿Será porque hacer nuestra pequeña gran revolución cada vez que elegimos un producto creado sin prisas nos hace sentir bien? ¿Será porque lo auténtico se halla lo que ha sido pensado con calma y fabricado sin moldes? Quizás solo necesitemos huir de vez en cuando y lo artesano nos ofrezca las vías de escape directas hacia la inspiración. Nos vemos en el próximo viaje, ya sabes, en un nuevo capítulo del podcast Danevoa. Danevoa, un proyecto de DoGo y Taco, patrocinado por la Fundación Pública Artesanía de Galicia, Xunta de Galicia. Creado y dirigido por María Gómez Domínguez, con producción audiovisual de Javier Valenzuela, dirección audiovisual y edición de Sandra García Rey, diseño y ambientación del set de Patricia Muñoz, auxiliar de producción Verónica García Tineo, animaciones de Tamara Ruiz, consultor de podcast Leo Menéndez. Agradecimientos para Artesanía de Galicia y Galería Vilaseco, Os Casares.